Então, muito bom dia a todos. Entramos na reta final do nosso congresso e é uma honra para mim presidir a esta mesa em que está o professor Emílio Ridruego, que vai falar sobre Miranda, Audin e Dorganc. Depois, do meu lado esquerdo, está o professor Masayuki Toyoshima, que nos vai falar sobre o método de identificar verbetes em base de dados dos dicionários portugueses medievais. E, à minha direita, está a professora Bárbara Schaeffer-Price, que vai falar sobre galicismos em português e castelhano em duas obras do século XIX, o Glossário de Francisco de São Luís e o Dicionário de Galicismos de Rafael Maria Baraldo. É um prazer enorme presidir esta sessão. O professor Emílio Ridruego é professor catedrático de Filologia Românica da Universidade de Valladolid. Creio que toda a gente aqui o conhece. Tem imensas publicações na área da historiografia linguística e não só. O professor Masayuki Toyoshima é professor também catedrático da Universidade de Estudos Estrangeiros de Tóquio, e a professora Bárbara Schaeffer-Price é professora da Universidade de Munique. Vamos dar início então às sessões. Dou a palavra ao Sr. professor Emílio Ridruego. Muchas gracias, doctor Asunção. El doctor Asunção me ha permitido que me pase mi tiempo inicial de 20 minutos, o sea lo cual me va a permitir tratar un poco más algunos asuntos que había decidido antes cortar. Vamos a ocuparnos de Miranda, Audin y Dorganc. En la historia de las gramáticas del español escritas para extranjeros durante la época clásica, ha sido señalada la existencia de núcleos desde los cuales se realiza la producción de las obras. Esos núcleos o polos surgen en distintos lugares: Italia, Países Bajos en el siglo XVI, Inglaterra en ese momento o Francia en el XVII. Se ocupan Segovia, Svigers, Manterola, que tienen ustedes en la bibliografía. La existencia de tales polos, configurados por razones políticas, económicas o comerciales, es indiscutible, pero ya en los siglos XVI y XVII hay un flujo continuo de obras científicas, literarias y también gramaticales. En consecuencia, algunas gramáticas del español presentan relaciones en sus contenidos o en su organización con las de otros países distintos. Un caso bien conocido es la vinculación entre la gramática de Audin y la de Miranda, tratado por Lepinet y de Miguel, o la de Dorganc y la citada de Audin. Algunos de los contenidos y la naturaleza de esta vinculación, así como las diferencias, es lo que vamos a describir aquí. En primer lugar, vamos a ocuparnos de los autores y las obras. No son muchos los datos que conocemos de Miranda y todos proceden de las noticias propias. Era español, está en Italia en 1560 o 1570, quizá vinculado al estamento eclesiástico porque publica un tratado de la Confessione Comunione, es traductor del español al italiano y del italiano al español, y la obra más conocida son las Osservazioni de la lengua castellana, que se imprime en 1566 en Venecia a preso Gabriel Giolito. Este libro tiene un éxito muy notable, recibió numerosas impresiones, reimpresiones y fue reeditado incluso por los herederos de Giolito. Del segundo autor, Audin, tenemos mucha más información biográfica. Fue secretario intérprete del rey Enrique IV de Francia, no solo en español, sino también de alemán y de italiano, y secretario del príncipe de Condé, según aparece en la portada de su gramática italiana. Presumiblemente hay que pensar que era Enrique II de Condé, que era hijo de Enrique I, el jefe de los protestantes,
Sin embargo, Enrique II, después de la paz, se convierte e incluso lucha contra los protestantes. Oudens escribe una gramática española explicada en francés, una gramática italiana, un tesoro de las lenguas francesa y española y una colección de refranes. La gramática de Oudens se imprimió en 1604, 6, 10, pero la edición de 1619 fue modificada como consecuencia de un conflicto con Salazar. Se tradujo al latín, al inglés, y fue la base de todo un conjunto de gramáticas francesas de la época. El tercer autor considerado, Henricus d'Oergang, publicó en Colonia en 1614 una gramática española escrita en latín. Las noticias que tenemos de d'Oergang son escasas. En el prólogo asegura haber estado en Valladolid y haber presenciado el auto de fe en que fue quemado el doctor Cazalla, Isques meis vide oculis. Este auto tuvo lugar el 21 de mayo de 1559 y habría que suponer, por lo menos, discutiendo al profesor Schwiggers, que entonces sería un adolescente, un joven, de manera que hubo de nacer hacia 1540. Sabemos que en 1604 era profesor en Colonia, en el Colegio Trium Coronarum, un colegio de los jesuitas, uno de los muchos colegios fundados en ese momento. Cada punto rojo es un colegio jesuítico en la Europa de la época. Fíjense, por ejemplo, en Portugal, pero también en el Rin, la zona de frontera con los príncipes alemanes del norte. En 1616 había fallecido porque se conoce un documento de su viuda. La gramática de d'Oergang, que es esta, va dirigida a un público culto, probablemente los alumnos y novicios del colegio jesuita en el que trabajó. Utiliza el latín como lengua vehicular, hace comparaciones con el francés o con el griego, pero no es solo una gramática destinada a la enseñanza del español, sino que es una obra asombrosamente militante en favor del catolicismo, de los españoles y contra los protestantes. En su largo prólogo, Ad Benevulum Lectorem, hay una desmesurada apología de los españoles, de la lengua y de su historia. Se discuten hechos de la leyenda negra, la actuación de la Inquisición o la desventurada vida del príncipe Carlos, que debía estar en bocas de toda Europa. Se aportan argumentos en defensa del papado y se realizan numerosas observaciones de carácter doctrinal y moral. No faltan indicaciones sobre autores españoles, religiosos como Fray Luis de Granada, Rivadeneira o Guevara, pero también sobre la Celestina. En el cuerpo del estudio, rara vez los textos elegidos como ejemplo son neutros. Se preparan sistemáticamente para denostar a los herejes y encomiar a los españoles o a los católicos. Un ejemplo. Para decir cómo se utiliza 100, el ejemplo es 100 herejes no valen un católico. Vamos a ocuparnos ya del contenido de las obras. Y, en primer lugar, vamos a ocuparnos de las partes invariables de la oración. Dentro de la estructura habitual de un arte gramática, como es la de Miranda, hay una parte rara que es el libro terzo, porque contiene una serie de ejemplos y contenidos extraños a la disciplina. Ahí están las partes invariables de la oración, que son continuación de dos libros anteriores, pero también apartados relativos a les maniere di parlare que vengono usate dei castellani, donde se tratan comparaciones, exclamaciones e incluso actos de habla como motejar. En un trabajo anterior hemos propuesto que muchos de estos contenidos del libro terzo de Miranda se podrían explicar como ejemplos o modelos de discurso sometido a ornato, ornato más bien literario, y ejemplos que se habían puesto de moda en las retóricas de ese momento. Pues bien, Oudens sigue en muchos aspectos la doctrina gramatical de Miranda. Lope Blanc llega a decir que hace un plagio, pero no es así, sin duda hay una selección. Y podemos ver perfectamente el grado de servidumbre de Oudens con respecto a Miranda. En la primera parte del libro terzo Miranda trata de los adverbios. Lo tienen también en el handout. Esta es la clasificación que Miranda hace de los adverbios. La que hace Oudens es exactamente la misma. Lo podemos ver comparando un grupo con otro, por ejemplo aquí, di luogo, de lugar, lieu, di tempo, temp,
número, nombre, cantidad, quantité, etc. Lo tienen exactamente igual en el handout. Es evidente que se trata, sin ninguna duda, de una servidumbre estricta. La misma identificación, la misma clasificación y el mismo inventario. Hay, no obstante, un apartado diferente en Uden que lo denomina adverbios irregulares. Ahí incluye locuciones del tipo al través, al revés, a reculás, en balde, de balde. Explica el sentido de cada una de ellas. Sin embargo, no hay diferencia esencial tampoco en este punto. Esos adverbios irregulares habían sido tratados por Miranda, solo que en un lugar distinto, después de las preposiciones y las interjecciones. Y lo había puesto ahí como algo que se escapaba de la sistematicidad de los adverbios simples. Uden lo que hace es organizar y sistematizar de otra manera diferente el mismo material. Esos también son para Uden adverbios. Vemos claramente, es decir, que donde coloca en la estructura general de la obra, donde coloca Uden, y ahora veremos los adverbios. El caso de Doergan es más raro. Doergan, en el último capítulo de su gramática, trata del adverbio, de adverbio, prepositionibus, conjunctionibus et interjectionibus. Esto no tendría nada de particular, un capítulo dedicado a las partes invariables de la oración, si no fuera porque con anterioridad, tras la morfología verbal, había incluido otro largo apartado de adverbis conjunctionibus interjectionibus alphabeticae. Existen, por tanto, dos capítulos diferentes en la gramática de Doergan dedicados a las partículas. En primer lugar, un listado alfabético, presenta las entradas primero en latín con traducción al castellano y luego a la inversa, y después, mucho después, otro apartado en donde se aportan combinaciones sintagmáticas de algunas partículas y se explica su uso. Este segundo apartado es el que se relaciona con Uden y Miranda. Y no es un capítulo en absoluto trabado y coherente. Parece algo improvisado. Por ejemplo, hay repeticiones. Aporta la regla de la apócope del primero de dos adverbios en mente en secuencia, al principio, pero lo vuelve a repetir una vez que ha enunciado los adverbios en mente. Aporta una regla de colocación de las formas de negación, que sin duda era importante para los estudiantes de lengua alemana, no ante verborum et jamás o jamás post, pero esta regla aparece repetida en dos ocasiones. La combinación de la interjección con acusativo o convocativo aparece al principio y se repite al final, y ahí con una tercera combinación. La interjección no va solo con acusativo o convocativo, sino también con nominativo. En lo que respecta al inventario de formas tratadas, la mayor parte de los elementos se encuentran en Miranda y en Uden, aunque en lugares diferentes. Ahí incluye Doergan esas formas al revés, de agatas, en balde, de balde, que Uden había considerado como adverbios irregulares. Desde mi punto de vista, este doble tratamiento de las partes invariables de la oración es indicio de que Doergan está utilizando en su organización dos modelos distintos. Uno, en el que lo relevante es el simple inventario, como hacen las gramáticas latinas de la época, incluso las introducciones de Nebrija, pero además Uden está copiando y siguiendo el precedente, Doergan está copiando y siguiendo el precedente de Uden y Miranda, recogiendo particularidades de sentido y de uso de las partículas. Otro aspecto importante en las tres obras es el de las comparaciones. En el mismo libro terzo, Miranda se interesa por las comparaciones, señala que su finalidad consiste en describir algo, pero no de manera neutra, sino de manera que suponga innalzar qualche dicono per questa via e agrandirlo, e farlo più di quel che è. El autor propone al respecto dos modos distintos de comparación. Por un lado, per afirmazioni o por otro per negazioni. Tienen ejemplos también en el handout, si no se lee bien en el handout siempre es un salvavidas por si no se leen bien las pantallas. Estos serían los ejemplos per affermazione y per negazione, aunque naturalmente dentro de cada modo recoge varios procedimientos mediante el adverbio más, en interrogaciones retóricas, con arreglo
a igualdad y, sobre todo, con ejemplos antonomásicos. Se trata de comparaciones claramente antonomásicas, que son, por ejemplo, las que tienen aquí, es más blanco que la nieve, etc. Hay también algunos que se refieren a refranes, ser como el perro del hortelano, es como la gallina que escarbando halla el cuchillo con que la degüellan. Lo que interesa a Miranda es explicar cómo y cuándo se puede utilizar este refrán. A uno que si pilla egli il pericolo, de uno que se busca el peligro. Aparecen también otras fórmulas diferentes, para ser, pensáis que soy juvenal, e incluso comparaciones que denomina por ironía, hoy de puta y que Roldán para hacer fierros. Pues bien, todo este largo apartado de las comparaciones aparece de forma muy semejante en Oudin. Oudin señala que añade «s'enfuit un bref recueil et observation tant de quelques editions simples comme de formules de parler propres et particuliers à la langue espagnole». Y coloca sus observaciones sobre las comparaciones. Naturalmente, el empleo de las comparaciones no difiere esencialmente en español y en francés, como no es distinto en italiano y en español. De lo que se trata es de poner ejemplos. Y mettré une quantité d'exemples tirés la plupart de la grammaire du sieur Miranda, auquel ya tiré le François. Pero Oudin aporta algo más. Además de poner los ejemplos, intenta sistematizarlos. Establece una primera agrupación de comparaciones ante Mostrand et Armand, las que tienen ahí, es más blanco que la nieve, etc. Un segundo grupo contiene comparaciones que tienen interrogativas. ¿Qué haría más un hombre idiota, un loco? ¿De dónde más fama, más prosperidad, mayor riqueza? ¿Hay en el mundo más desdichado hombre que yo? Interrogaciones retóricas. Y por último, tipos varios de comparaciones de carácter antonomásico. Vengo tan cargado de buenas nuevas como el abeja viene a la colmena en tiempo de flor, o de refranes, es como el perro del hortelano que no come las berzas ni las deja comer a los otros. Y también, naturalmente, comparaciones imposibles e inútiles que venían en la tradición, es como dar voces en desierto. Pero a Oudin lo que le interesa no son tanto presentar ejemplos, sino modelos de fórmulas. Y para Oudin, y este es el colofón del apartado, a pesar de la inclusión de las comparaciones en la gramática, tiene muy claro que elles ne font trop pour la grammaire, están plutôt partie de rhétorique. Es decir, las comparaciones no son gramática, son retórica. Dorgan se comporta de una manera distinta. Incluye el apartado de las comparaciones, siguiendo probablemente a Oudin, pero las diferencias son palmarias. Las coloca en la sintaxis. Alude inicialmente a la comparación de Oudin, son alie demostrandi, alie interrogandi, alie afirmando, alie negando, pero no sigue en absoluto esto, sino que hace una ordenación puramente alfabética. Y toma como base para un orden alfabético la cualidad que sirve de fundamento en la comparación. Por ejemplo, blanco, aparece ahí en blanco, es más blanco que la nieve, o el individuo que sirve de término de la comparación, Cicerón, Salomón, etc. Amplía el inventario y añade muchas más comparaciones de todo tipo. De las comparaciones antonomásicas, es más duro que un diamante, más espantadizo que una liebre, más inconstante que la veleta, más querelloso que una vieja, etc. Y muchos más ejemplos basados en mitos literarios, clásicos o bíblicos. Trabaja más en balde que Sísifo, es más enamorado que Píramo de Tisbe, que Jacob de Raquel, es más sabio que Salomón, etc. Y abundan, naturalmente, novedades relativas a asuntos de índole religiosa o moral. Nuestra Señora, la Madre de Dios, es más hermosa que la luna, la obediencia es mejor que la ofrenda, la Iglesia romana es más universal que alguna religión en el mundo. También, naturalmente, hay aforismos o refranes, es como un perro en el pesebre. Y algo que lo diferencia de Oudin y Miranda, aparecen comparaciones que no suponen especial encarecimiento de un individuo, una cualidad,
sino que tiene otras peculiaridades. Es más tuyo que suyo, es más hombre que hembra. Fíjense ustedes que aquí lo que pasa es que son formas paranomásicas o rimadas. La ordenación alfabética de las comparaciones de Doergang sugiere que la finalidad de su inclusión en la gramática no es la de mostrar construcciones del punto de vista fraseológico, como Houdin. El orden elegido impide establecer realmente las construcciones de cada caso. Me parece que Doergang está más cerca del tratamiento de Miranda que el de Houdin. Se trata de aportar un repertorio lo más amplio posible de ejemplos, de comparaciones prototípicas o llamativas, para que puedan ser aprendidas y utilizadas, pero las frases en sí, no los modelos. Por eso se aumenta el número de texto, lo cual naturalmente no sería necesario si únicamente se interesara por la estructura o por el modelo. En definitiva, este sería el esquema general de las comparaciones en las tres obras. Otra cuestión que nos interesa tratar, que tienen ustedes en la hoja cuarta del handout, es lo que Miranda había incluido en su libro terzo de locuciones verbales. Ahí Miranda se había ocupado, serían las comparaciones, Miranda se había ocupado en el libro terzo de locuciones verbales una serie de verbos de usos frecuentes como estar, sonar, andar, caer, etc., que según el autor tienen un significado propio y otro más que puede resultar difícil a los italianos. En ese apartado explica el sentido de estar mal, estar bien, estar por hacer, etc. Y la misma traza son los artículos de otros verbos. Según Buitrago, Miranda aquí introduce la fraseología. Se trata de un apartado para él de fraseología, de verbos de uso frecuente, pero no solamente eso, porque también trata de sintaxis. Ahí aprovecha, por ejemplo, para explicar diferencias entre ser y estar y para explicar el uso figurado de algunos verbos. Por ejemplo, el verbo sonar, que se suena, que si dice, o el verbo picarse de, jactarse de. Es decir, que trata de aspectos más bien semánticos, de contenido, por un lado, y de sintaxis por otro. Sobre el modelo de Miranda, Houdin introduce también en su grammar, después de las comparaciones, un apartado en el que incluye ordenados alfabéticamente un conjunto de voces que, según él, presentan variedad de sentidos. Pero no solamente incluye verbos, como Miranda, sino también, lo que es llamativo, elementos léxicos como cabo, de, la partícula de, ayuso, abajo, cargo, nadie, ninguno, y aperrochada, por ejemplo. El hilo conductor de todos estos términos, Houdin pretende que siga siendo la multiplicidad de sentidos, es decir, que son polisémicos. Pero en realidad aparecen términos sin ninguna polisemia, arcaísmos como ayuso, japas, como ese aperrochada que luego tiene un gran éxito. Aperrochada es una palabra inventada que aparece en la Celestina, que le interesa mucho a Houdin, la explica a partir de parroquia, la traduce al francés y después, como veremos, pasa a Doergang, que se inventa un verbo nuevo, aperrochar. Cabe pensar que Houdin lo que quiere meter aquí son, digamos, restos que no habían caído bien en su tesoro. El tesoro es un diccionario bilingüe que explica casi de forma unívoca cada palabra del español por otra en francés y no se preocupa para nada o no explica apenas los elementos polisémicos. Podríamos pensar que considera que las cosas especiales deberían ir a la gramática, sacadas del tesoro, pero no es así. Es verdad que algunos términos faltan del tesoro, pero otros están. Y el tipo de explicación no tiene nada que ver con la que había introducido en el tesoro. Desde mi punto de vista, aparte de la servidumbre con Miranda, yo creo que pasa lo que ya señalaban Lepinet y de Miguel, que Houdin está introduciendo un apartado de semántica. No es siempre la polisemia, ciertamente, el rasgo característico del elemento tratado, pero sí que siempre hay algún tipo de complejidad semántica o de efecto de sentido o de uso.
Evidentemente aperrochada, pues que quiere decir buena clienta, tiene que ver con parroquia, pero se ha producido una desviación. Y eso es exactamente lo que parece interesarle a Uden. En el caso de Doergang, también retoma en su gramática la exposición de estos elementos léxicos de sentido complejo, pero curiosamente en lugares distintos. Con coherencia desarrolla, en primer lugar, una sección de sintaxis, incorporando apartados dedicados a de sintaxi nominum, de sintaxi pronominum, de sintaxi verborum. Pues bien, en de sintaxi nominum incluye este tipo de elementos y, aprovechando diferencias de concordancia, pues explica, por ejemplo, las fórmulas de tratamiento, señoría, excelencia, alteza. Explica, por ejemplo, hidalgo, que como veremos Uden coloca en otro sitio. En De Syntaxi Verborum es donde incorpora las observaciones de Miranda sobre haber y tener, ser y estar, y naturalmente algunas de esas locuciones verbales importantes. Pero, una vez que ha terminado los capítulos de sintaxis, Doergang inicia un nuevo apartado que llama, lo tienen ahí, Quorundam verborum aliarumque dictionum diversa significatio et sumptio, de la diversa significación y empleo de algunos verbos y otras palabras. Ahí es donde coloca un repertorio de voces semejante al de Uden. Ahí aparecen las voces estudiadas por Uden, en orden alfabético. Probablemente pretendía algo más rico, porque vemos perfectamente que la letra A es más numerosa que otras. En la A empiezan palabras técnicas como abadejo o aperrochada otra vez, ya con el verbo aperrochar, mientras que se van reduciendo las entradas hasta solo hay alguna extensa, por ejemplo la de G que tienen ustedes en el handout, que sin duda tenía importancia por razones políticas. En G reconoce 3 significados: el propio de mendigo, el de los sublevados españoles y por extensión los protestantes, los sublevados españoles en los Países Bajos y por extensión los protestantes. Como ven, no pierde una ocasión para introducir elementos religiosos y políticos. Probablemente Doergang está utilizando estos elementos para cumplir una de las funciones que él considera que se debe enseñar, que es la copia verborum. Para Doergang, la copia verborum es el vocabulario, pero no solo el vocabulario, sino el uso de cada palabra. Lo cual me parece que está, y aquí empezamos ya a plantear una hipótesis, está plenamente en consonancia con lo que se indicaba en la Ratio Studiorum de los jesuitas, que se había aprobado en la versión definitiva en 1599. En la Ratio Studiorum de los jesuitas no se describe la docencia de lenguas vulgares, pero éstas se enseñaban cuando se consideraba oportuno. Tenemos ejemplos perfectamente claros de la enseñanza en los colegios jesuíticos de las lenguas vulgares. Los colegios se habían creado inicialmente para la propia orden, pero a mediados del siglo XVI se habían abierto con gran éxito a un público general. Y a veces había que preparar a los novicios, pero también a ese público en general, en lenguas modernas o en lenguas exóticas, y se enseñaban. Tenemos ejemplos muy claros, por ejemplo, de enseñanza a los misioneros en Juli, en Perú, pero también en Madrid, enseñanza del español, para la cual hubo algunos manuales especiales, como el del padre Villar. En la Ratio Studiorum se preconizaba no solo el estudio de la gramática, sino también de la retórica, de la composición y de la traducción. Se preconizaba el aprendizaje memorístico de giros y de textos. Y había ejercicios en los que tenían que comentarse ciertas palabras de las que era preciso, lo dice así la Ratio Studiorum, explicar la fuerza. Esto es el sentido y la expresión. Y yo creo que eso es exactamente lo que hace Doergang en estos apartados al ocuparse de esos términos de notable complejidad semántica. Bien, de la exposición anterior queda claro que los mismos materiales lingüísticos que proceden de Miranda son reorganizados por Uden y por Doergang con arreglo a presupuestos distintos sobre los objetivos de la gramática, en este caso las locuciones verbales. Y lo podemos ver de forma muy patente si observamos algunos detalles. Por ejemplo, cómo tratan el término ideputa. Miran, vamos aquí un poco más deprisa.
la organización general es esta. Pero me interesa ver en particular cómo tratan un término concreto para que sirva de ejemplo. El término ideputa. Miranda se había ocupado del término al describir las comparaciones que cita per ironía. El per ironía aparece al margen. Se utiliza el término ideputa para caracterizar antonomásicamente un personaje por cualidad o capacidad de la que se supone carece. Por ejemplo, el que he citado, hoy de puta y qué roldán para hacer fieros. Naturalmente, el término ideputa es peligrosamente ambiguo y Miranda ha de explicar muy cuidadosamente esa ambigüedad. Uden recoge el término ideputa. El contenido es en esencia el mismo de Miranda, pero ya no lo inserta en las comparaciones, sino en un apartado especial y previo, ese apartado en el que explica palabras especiales, que aparece incluso en el índice general de la obra. Y a Uden lo que le interesa no es solo el empleo encarecedor de carácter irónico, sino la etimología de los componentes. Se centra en el término i, que explica, que ve derivado de hijo, naturalmente, y lo relaciona en un ingenioso encadenamiento con hidalgo. A partir de ahí, Uden explica hidalgo, dedica a hidalgo inmediatamente otra entrada, y a partir de hidalgo va encadenando el uso de los empleos de hidalgo como clasificación social, empieza a explicar deícticos sociales como merced, los usos y la sintaxis, lo cual hemos visto que Doergan había colocado en otro sitio. Doergan realiza un tratamiento puramente categorial. Para él, ideputa es una interjección, interinterjecciones referum exclamandi velas mirande anc dictionem ideputa, cuyos usus quando ironique aliquim comparamus cum aliis. Doergan utiliza otra vez el término ironique que no estaba en Uden, sino en Miranda. Puede ser un indicio de que Uden, de que Doergan llega a utilizar directamente a Miranda. Pero, naturalmente, si es una interjección, no ha lugar a tratar ahí del término hidalgo. Hidalgo lo trata, como hemos visto, en otro apartado distinto. Bien, una última cuestión. Además de las diferencias de la organización, ¿existen en el libro de Miranda apartados que hayan sido ignorados por Uden y por Doergan? Pues sí. La última parte del libro tercero esto es lo que dice Doergan sobre ideputa. La última parte del libro tercero de Miranda se dedica a describir de forma extensa lo que llama él i modi de motellare. Para Miranda, y motellare, el motejar, es una manera ingeniosa de insultar o zaherir a alguien. Además de tratar del motejar, en las observaciones de Miranda hay un apartado sobre invocaciones y exclamaciones. Según Miranda, los españoles y castellani s'usin molto apo dei exclamazioni. Aporta largos ejemplos con correspondientes traducciones al italiano, exclamaciones con invocaciones, etc. Pues bien, el motejar desaparece tanto de las obras de Uden como de las obras de Doergan. Y tenemos que preguntarnos por qué. Desde mi punto de vista hay varias razones. En primer lugar, se trata, ese insultar ingeniosamente, de un comportamiento verbal que no encaja bien en la estructura de sus obras. Pero es que, además, en el momento en que escriben, medio siglo después, Uden y Doergan, el motejar había pasado a la historia. Como señala Chevalier, que tienen ustedes en la bibliografía, el motejar era una actividad extraordinariamente peligrosa, que tiene mucho éxito en la etapa del emperador, pero que había pasado de moda entre los cortesanos de la época de Felipe II. Evidentemente, tampoco tiene mucho interés en una gramática tan militante como la de Doergan explicar cómo se hacen burlas ingeniosas. Diferente es el caso de las exclamaciones e invocaciones. Un apartado semejante, un repertorio de ejemplos en prosa retórica, falta en la gramática de Uden, que sin embargo, estos son los ejemplos de exclamaciones, los tienen también en el handout, e invocaciones,
aparece en Doergan, pero falta en la gramática de Uden, que en cambio la sustituye por un diálogo en el que hablan 5 caballeros. Doergan sí que coloca unos extensos apartados de invocaciones y exclamaciones, como Miranda, solo que lo hace al final de la obra, como un apéndice, allí donde Uden insertaba su diálogo, y en este caso son invocaciones religiosas, 2 dedicadas a la Virgen María, una traducción de una invocación de San Agustín. Doergan no da puntada sin hilo, porque a través de ese texto de San Agustín lo que pretende es justificar el culto a los santos, para que vean los heréticos, videan hic heretici, quo modi antiquae patris viri santissime et omnem genere doctrinarum extientarum instructissimo omnis invocaverum sanctos et santas. Bien, es decir, que Doergan sí que coloca claramente este apartado, evidentemente un apartado puramente retórico, solo que le da una orientación mucho más religiosa. Y pasemos a las conclusiones. El libro tercero de las observaciones de Miranda reúne un conjunto de materiales heterogéneos, pero en ellos destaca, por un lado, la atención a la finalidad comunicativa y, por otro, una recopilación de un repertorio de ejemplos muy parecido a lo que aparece en las retóricas y en los praexercitamenta, descripciones y en la exposición de afectos. Muchos de esos materiales pasan a la gramática de Oden y a partir de este autor, o bien directamente, a Doergan. Pero hay diferencias. Uden realiza un aprovechamiento general de los datos de Miranda e incluso de los componentes de carácter retórico y discursivo. Es consciente de ese carácter retórico y lo que hace es intentar acomodarlos a lo que es su obra, un tratado con una estructura de gramática oracional. Ello le obliga, o si quieren ustedes, le permite prestar más atención de lo habitual a los componentes fraseológicos que pasan a ser así incorporados a una gramática de estructura oracional. Y efectivamente tiene mucho éxito posteriormente en el núcleo francés el uso de estos componentes. El caso de Doergan es distinto y además claramente distinto. Desde mi punto de vista, Doergan hace un empleo más aproximado o más cercano a Miranda. Profesor de un colegio jesuita, sin duda hubo de acomodarse a la práctica docente de la Ratio Studiorum. Y ahí la retórica era un componente importante. La Ratio Studiorum detallaba para los diferentes niveles de estudios todos los componentes de gramática, latina y griega y hebrea, que habían de estudiarse, pero también textos y componentes textuales que habían de memorizarse. La repetitio, la repetición, que es la que conducía al aprendizaje memorístico de fragmentos textuales, era una pieza central del método de los jesuitas, como también lo eran los ejercicios de uso de las lenguas en certámenes y en academias muy cuidadosamente regulados. El entender, el memorizar y el saber cómo y para qué utilizar unidades textuales y fraseológicas estaba plenamente en consonancia con las directrices de la Ratio Studiorum. Y yo creo que eso es lo que encontramos, en la gramática de Doergan, además, naturalmente, de modelos retóricos más extensos como el de las invocaciones o exclamaciones. En definitiva, me parece a mí que la gramática de Doergan tiene un sello que es claramente un sello de la Ratio Studiorum de los jesuitas. Muchas gracias. Agradeço ao professor Emílio Ridruego a brilhante comunicação que nos apresentou e por uma questão de metodologia nós vamos passar imediatamente à segunda apresentação, depois à terceira apresentação e no final faremos a discussão, os trabalhos. A palavra então ao professor Torres.
Buenos días. Estoy muy honrado de estar aquí en Villarreal como una de las conferencias del séptimo Congreso Internacional de la Sociedad Española de Historiografía Lingüística. Estoy agradecido de profesores de la UTAD, especialmente profesor Dr. Carlos Asunción y también profesor Dr. Gonzalo Fernández, por haber dadome esta oportunidad de comunicación. En esta comunicación quisiera tratar la conexión de la lingüística japonesa histórica y la lingüística histórica de las lenguas ibéricas. O con brevedad, ¿por qué yo estoy ahora aquí? Al principio voy a presentar documentos hechos por la primera misión jesuita al Japón en la segunda mitad de 1500, llamado Jesuit Mission Press by Sir Ernest Sato. Hay ediciones iniciales, por ejemplo aquí, y también ediciones posteriores. Ediciones iniciales usan caracteres o los tipos para imprenta hechos en Europa. Ediciones nuevas o posteriores usan los tipos hechos en Japón. Compararemos. Estos tipos son hechos en Europa, estos hechos en Japón. Los tipos viejos son sencillos, separados, cada carácter. Estos nuevos caracteres son ligados, por ejemplo, dos caracteres son ligados, o aquí también dos ligados, aquí también dos ligados, aquí también. Hay muchísimos ejemplos. En total, los tipos japoneses, hay más de 2.500 tipos diferentes en ediciones. Pero, en contrario, ediciones iniciales o viejos tienen solamente menos de 300. ¿Por qué podemos decir que los tipos viejos estaban fabricados en Europa? El inicio de impresión de caracteres japoneses estaba el libro Catequismus Christianae Fidei, hecho en 1586 en Lisboa. Tenemos dos ejemplares existentes, una en la Universidad de Salamanca, una en la Escuela Pasos Manuel de Lisboa. Esa es la portada. Vemos aquí en la portada, aquí tenemos 6 caracteres japoneses impresos. Ze, zu, su, ma, ri, a, o sea, Jesús, María. Son 6 caracteres, estaban primeros caracteres impresos en Europa, japoneses. Este libro Catequismus Christianae Fidei, estaba impreso en Lisboa durante la estancia de la delegación de los jueves japoneses a Roma en 1586. Los tipos son hechos en Europa, pero no necesariamente en Lisboa, porque Lisboa estaba una ciudad grande de publicación, pero no estaba así activo en fabricación de tipos. Me imagino que los tipos puedan ser fabricados en Antwerpen, Anvers, Antwerp o en Venecia, pero no tenemos ninguna prueba. Pienso que las letras estaban escritas por un acompañante japonés de la delegación, cuyo nombre, lamentablemente, no sabemos, pero conocido como Jorge de Loyola. Era japonés, pero no conocemos
su nombre propio. Tenemos algunas cartas escritas por este Jorge de Loyola. Los caracteres de estas cartas autógrafos son muy parejas con los tipos de versiones iniciales, como estos. El Jesuit Mission Press publicó libros en caracteres latinos también. Aquí tenemos el vocabulario de la lengua de Japón. El primero vocabulario o diccionario de la lengua japonesa. Voy a mostrar que los diccionarios de portugués contemporáneo, es decir, 1500 y 1600, son indispensables para la investigación del japonés medieval por algunos ejemplos de este diccionario. Tenemos aquí Shunka, Haru, Natsu. Shunka es la entrada. Shunka son las explicaciones también en japonés. Shunka se dice verano, estío. Aquí también Shunka, Shuto, Haru, Natsu, Aki, Fuyu. Verano y estío. Estío, otoño, invierno. Aquí claramente verano significa primavera, no verano. Verano en portugués moderno significa verano, pero en este caso verano significa claramente primavera, como los usos antiguos. Y los diccionarios de portugués contemporáneo de 1500 también usan verano como sentido de primavera. Por ejemplo, Cardoso, latín portugués, aestatis o estío, ver, veris o verão, são primaveras. Verbos a fazer verão o florescer. Claramente, verão significa primavera. Debemos notar que son diccionarios y pueden ser conservadores o normativas. Este uso de verão como primavera puede ser, en fin de 1500, ya un poco arcaico. Y la influencia de diccionarios portugueses sobre diccionarios bilingües, japonés-portugués, podían ser un poco demasiado. Un otro ejemplo de la influencia un poco demasiado de los diccionarios, el ejemplo de la palabra Getsemani. Tenemos un libro que se llama Guía del Pecador, o es la traducción japonesa de la castellano Fray Luis Granada, Guía de Pecadores, aparecido en 1599 en Nagasaki, en Japón. Tenemos el ejemplo de Zezemania. En un bosque de Zezemania esperaban los discípulos de Jesús. Y claramente es Getsemani, pero falta la letra T aquí. La forma carece de la letra correspondiente de T y puede ser un error en imprenta, pero cuando consultamos el diccionario de nombres propios, Dictionarium Historicum ac Poeticum, humillantes, espere. Dictionarium Historicum ac Poeticum, omnia gentium omnium, hominium, locorum es lugares, de Stephanus u Robert Etienne, aparecido en París en 1572. Vea pues aquí que
escrito Getsemani, scrivi debet Getsemani, sem te. Scrivi debet, debes escribir. No sé por qué scrivi debet, debes escribir. Es un poco extraño. Pero como Etienne dice que scrivi debet, debes escribir, sem te, los traductores japoneses suprimieron el te y adoptaron la forma Getsemani o Getsemani, sem te. Infelizmente es el único ejemplo de Getsemani en documentos cristianos de Japón y no podemos decidir, o sea, un error sencillo en imprenta, o sea, o supresión de intento, según el diccionario de Stefanos. Diccionarios no son siempre normativos. El autor de la primera gramática japonesa, Padre Joan Rodríguez, escribió en su carta autógrafa afrouchar, modernamente afrouchar. Si él no tuviera ninguna distinción entre o y ou, su descripción de su fonología del japonés estaba un poco confuso. Por ejemplo, Padre Rodríguez dice que el japonés tiene dos sortes de vogales longos, uno o y otro ou, pero si no tuviera ninguna distinción entre o y ou de Padre Rodríguez, su descripción no merecería confianza. De hecho, dos formas afrouchar y afrouchar o y ou aparecen, coexisten en diccionarios contemporáneos. La forma que Padre Rodríguez escribió no es el error o confusión. Padre Rodríguez nació en la villa de Sernanserie. La villa sitúase al sur de Villarreal y no es muy lejos de aquí. ¿Se tardará una hora de coche? No, puedes. Más o menos una hora. En Sernanserie mantiene todavía hoy la distinción entre o y ou. Voy a informar brevemente sobre las bases de datos o databases de los diccionarios de portugués. Tenemos también latinos contemporáneos. Tenemos database de gramática también, pero aquí database de diccionarios. Tenemos Cardoso, portugués latín, Cardoso también latín portugués, Barbosa portugués latín, Carepinus latín poliglot, Carepinus edición de Venecia. Tenemos naturalmente los cristianos, diccionarios latín, portugués, Japón, portugués, diccionario de Japón de portugués. Voy a hacer el tamaño de los diccionarios hechos, pero jesuitas en Japón son muy grandes en comparación con Barbosa o Carpinus. Tenemos también database de gramáticas o ortografistas. Son los trabajos hechos por el profesor Toru Maruyama. Voy a indicar algunos problemas en utilizar databases o bases de datos en escenas lingüísticas, notablemente los problemas de alomorfos o variantes. Databases son consultados no solo por humanos, pero también por softwares o programas. Databases son construidos que hagan consultas mutuales, es decir, un database consulta un otro database espontáneamente y hace referencias o links a otros automáticamente. Pues búsqueda de formas variedades alomorfos son indispensables. Problema es variantes alomorfos que son las mismas palabras, las mismas significan
una cosa muy diferente, por ejemplo, diacrónicamente misma o sincrónicamente, depende de la situación de la búsqueda. Cuando un humano consulta, habrá problema de cambio histórico o discrepancias entre formas modernas y antiguas, como ejemplo germinaciones, o cambio de vocales átonos. Pero estos son muy fáciles de tratar, son programables. Pero este tipo de cambios son un poquito difíciles de tratar por un programa. Ausente, pero no todo B entre A y S se cambia en U, por ejemplo, absurdo, no. Trasladado, también, tampoco no fácil. Problemas de búsqueda de aeromorfos por entre databases, diferencias triviales será muchísimo difíciles de tratar, porque no podemos tratar automáticamente. Por ejemplo, ortografía etimológica con H, RH, PH, autor o etimología latina, otros como cambio de formas, aflojar también. Por mitigar, por hacer menos este problema de aeromorfos, experimentamos dos sortes de tratamientos. Uno, escribir programas. Cuando son fáciles, escribir reglas, regular expressions. Cuando son un poco difíciles, no programables, construir una tabla, glosario de aeromorfos. La tabla de aeromorfos debe crecer, añadirse, aumentarse poco a poco. Pero al principio necesitamos alguna tabla de base de inicio. No podemos iniciar con una tabla vacía. Debemos iniciar con una concreta existencia. Hemos adoptado como el inicio de la tabla el diccionario de Laudelino Freire. Diccionario de la lengua portuguesa. Acabó de imprimir en 1944 5 tomos. En estos 5 tomos, Freire lista más de 57.000 parejas de aeromorfos, incluso sinónimos. Por ejemplo, tenemos aflojar aquí, verbo tránsito directo, antiguo, forma antigua, o mismo que aflojar, forma moderna. Aflojar también, sem o también. Afluencia o afluencia con F dobrado o también F dobrado. Como eso, tenemos 57.000, más de 57.000 parejas. Por la tabla baseada, por la tabla de inicio, estaba Freire una buena selección, pienso. Por la tabla basada en este Freire, podemos resolver poco menos de 500 aeromorfos en diccionarios cristianos hechos en Japón. Mientras solo 20 aeromorfos estaban disponibles con Cardoso y Barbosa, solamente con Cardoso y Barbosa. Aquí tenemos ejemplos. Ausente existen en Cardoso o Barbosa, pero descortés o la columna existen solo en Freire. Como he dicho, la tabla deberá ser aumentada, añadida y semi-automáticamente en esta manera. Uno, primeramente, recordar la historia de las búsquedas humanas y máquinas distinto y investigar
no encontrados errores de búsqueda y aumentar la pareja de alomorfos que debían ser encontrados. Es decir, el database, una base de datos que aprende, o database que se añade automáticamente. Este proceso no es totalmente automático. Será adecuado de decir ayudado por programas o ayudado por ordenadores. El database crece semi-automáticamente mientras estén publicados y consultados sobre Internet. Es un mérito de publicar databases sobre Internet, pero hay peligrosos también. Existen búsquedas por humanos que no debían ser aceptadas como errores. Hay errores sencillos, errores de entrada tipográfico, pero también hay búsquedas que resultan en nada, hecho probablemente de broma o posiblemente de mala intención. Es un demérito de publicar databases sobre Internet. Llamamos estos tipos de búsqueda ponzoñas. Porque si hayamos aceptado estas búsquedas en la tabla sería contaminada y sería sin valor. Pues tenga cuidado cuando publicar databases sobre Internet. Algunas URLs. Aquí podrían ustedes buscar Cardoso, Barbosa, Carpines, etc. en este lugar. Hoy tengo un otro anuncio o publicidad. Tenemos el 6º Congreso Internacional de Lingüística Misionera en marzo próximo año, en Tokio. La misma cosa. El plazo de resúmenes, 1 de diciembre de este año. Marzo próximo año. Verémonos en Tokio. Muchísimas gracias. Muito obrigado, Sr. Professor Masayu Kitashima. E dou a palavra agora à professora Bárbara Schaef-Price. Vai falar daqui. Vou falar daqui. Ai, o comando. Muito obrigada. Bom dia. Eu vou falar sobre dois dicionários de galicismos do século XIX. Tanto em espanhol como em português e como, aliás, nas outras línguas europeias, pode-se constatar nos séculos XVIII e XIX uma grande influência da língua francesa. Na Espanha, a abertura ao francês é, em geral, vista em contexto com o reino dos Borbões, que subiram ao trono espanhol em 1700, mas o exemplo de Portugal, por exemplo, da Prússia ou da Rússia, sugere que estreitas relações políticas ou dinásticas com a França não constituíram uma condição necessária para a adaptação da língua e cultura francesas. Segundo o tomo Le Français hors de France, da Histoire de la langue française de Ferdinand Bruno, a Espanha, como Portugal, terá pertencido antes ao grupo dos países menos influenciados pelo francês. Há, porém, nesta época, nos dois países, numerosas queixas sobre a francesia do falar, a corrupção da respectiva língua por galicismos, sendo, aliás, o próprio termo galicismo um galicismo. Como em outros países, apareceram bastante tarde
Dicionários de Galicismos. Em Portugal, o primeiro em 1827, é o dicionário de Francisco de São Luís, o cardeal Saraiva, e na Espanha, em 1855, o dicionário de Rafael Maria Baralt. O gênero dicionário de palavras estrangeiras é, em geral, raro nas línguas românicas, comparando às línguas germânicas, por exemplo. A definição moderna de galicismo refere-se, em primeiro lugar, aos empréstimos lexicais. E, por conseguinte, os dicionários de palavras estrangeiras modernas são, tipicamente, inventários de palavras. Apesar de oferecerem uma lista de palavras por ordem alfabética, os dois dicionários apresentados aqui apresentam diferentes tipos de galicismos que tentei sistematizar. A tipologia que estabeleci foi inspirada pela que se usa na germanística. Começo pelos empréstimos lexicais materiais, forma e conteúdo, são os empréstimos prototípicos. Estamos aqui. As palavras. A grande maioria das palavras consideradas como galicismos são adaptadas formalmente ao português e espanhol. É mais fácil em português do que em espanhol, porque faltam ao espanhol os sibilantes sh e j e os vogais nasais que existem em português. Em muitos casos, é quase impossível decidir se uma palavra foi derivada diretamente do latim. Tomamos o exemplo de aprovisionar. Se é uma criação autóctone ou se foi modelada ao exemplo do francês, reduzindo a palavra francesa às suas raízes latinas. Outros exemplos que não se encontram nesta lista são abertura, abordar, abusar, que têm elementos que parecem autóctones, que podem ser latinas, que podem ser inspiradas ou tomadas do francês. Há relativamente poucas palavras que permitem reconhecer formalmente a sua origem francesa. As palavras do gênero abajur, que é um exemplo sempre dado pelo português, o corset, faltam quase por completo no glossário de São Luís e são raras no dicionário de Baralt. São palavras do gênero debout, déshabillé, dessert, hôtel, nécessaire. Uma lista de galicismos que encontrei na Wikipédia dá, por exemplo, amateur, argot, bon vivant, bricolage, bouquet, cabaret, capot, carnet, chalet, chef, chofer, etc. Todas estas palavras parecem ser internacionalismos. É interessante que todas as palavras que li ali encontram-se também no alemão de hoje. Evidentemente foram distribuídas por toda a Europa, não só nos países da Ibero-România. O estudo etimológico das palavras dos dois dicionários mostra que a muitas palavras se atribui uma etimologia não francesa.
nesta lista são palavras aqui que se encontram nos dois livros, em São Luís e em Baralt. Destas palavras temos aqui alarma, que é do italiano, atacar, neste sentido também do italiano, attaccare. No dicionário de Baralt há, por exemplo, dandy do inglês, dandy, fashionable, do inglês fashionable. Evidentemente, em muitos casos, o francês serviu de língua transmissora de palavras para palavras de outras línguas, muitas vezes do italiano, mas também, como vimos, do inglês e de outras línguas. Muitas vezes não é possível distinguir ou determinar a etimologia. No caso do avançar, é possível também uma forma provençal como forma inicial. Para o romano, emprega-se a designação de etimologia múltipla, quer dizer que é uma etimologia que não pode ser determinada latim, italiano, francês. Para o português também há possibilidade do espanhol, o contrário é menos provável. Continuamos com uma forma especial do empréstimo, que se pode designar por galicismo morfológico. É o termo que utiliza García Yebra no seu livro que indiquei na bibliografia e que define como la palabra que, por influjo de otra francesa, ha alterado la forma o estructura que etimológicamente le correspondía. Neste caso, absurdidade. Onde é? Absurdidade, que se encontra nos dois dicionários, seria a forma normal portuguesa, absurdez, e do absurdo, em espanhol também, absurdo, mas sob a influência do francês encontram-se as formas absurdidade ou absurdidade. Isso já não funciona. Aqui está. 113, combinações de palavras, chama-se calco, o galicismo fraseológico, e o que em alemão é Lehnübersetzung. Temos aqui alguns exemplos, o bem-ser, bem-estar, em português, belo sexo, bem-amado, bom tom, chefe de obra, porta-espada, são calcos das palavras correspondentes francesas, bien-être, beau sexe, bien-aimé, bon ton, chef-d'œuvre, porte-épée. A mesma coisa no dicionário de Baralt, bello sexo, laurel rosa, punto de partida, portafolio, processo verbal, sangre fria. Empréstimos fraseológicos, em São Luís, estar sobre as suas guardas, être sur ses gardes, guardar o leito, garder le lit, perder a cabeça, perdre la tête. Os três se encontram também em alemão, por acaso, não por acaso, por influência francesa igualmente. Abstracción hecha, tener buen aire, ser de buen aire,
andar de grandes passos, marcher à grands pieds, avoir bonheur, abstraction faite. Son calcos evidentes según el ejemplo del francés. Desculpa, a confusão ibérica, três línguas ao mesmo tempo. Às vezes um pouco difícil, mas entendem todos tudo, por isso não deve ser tão grave. Agora, os empréstimos semânticos, que não têm um papel muito importante nos dicionários de hoje em dia, mas na época levaram muito interesse. Muitos comentários dos dois autores não se referem aos empréstimos típicos que apresentei, os empréstimos típicos materiais, mas a empréstimos semânticos. As palavras, o francês, por exemplo, a palavra francês AB, tem a correspondência abade em português, abate em espanhol, e tem a mesma etimologia e o mesmo sentido original de pessoa que presida um mosteiro. Mas em francês, um outro sentido é o de presbítero secular. AB é utilizado como título de todos os presbíteros seculares. A imitação deste uso em português e em Espanha se encontram também formas como o abade cognac, o el abate cognac, é sempre o cognac citado neste contexto, l'abbé cognac, formas que são criticados como galicismos pelos dois autores, neste caso. É um típico Bedeutungsentlehnung empréstimo semântico. A palavra já existe, só o sentido novo tomado de outra língua. No dicionário de Baralt, há, além disso, empréstimos semânticos sem parentesco etimológico. A orar traduz épargner e adapta também um sentido especial de épargner que se encontra aqui na citação. As influências sintácticas, ponto 2. Uma grande preocupação de São Luís e de Baralt é a adaptação de estruturas morfossintácticas francesas em português e espanhol. É um fenômeno que se encontra, segundo parece, nas numerosas traduções do francês que circulavam na época, nos dois países. Parece, porém, que este uso foi limitado, mais ou menos, a este tipo de texto, às traduções, sobretudo, e não teve repercussões. São tipicamente traduções palavra por palavra. Vemos aqui os exemplos. Se eu conseguir o que eu desejo, eu ficarei contente. O eu, que é supérfluo ou mesmo impossível em português, segundo o exemplo do je, obrigatório em francês. O eu lhe tenho pedido a sua palavra. O uso do tempo do pretérito perfeito composto também não é influenciado pelo passé composé francês. De ficar aqui até o fim de maio, o que ela me tem prometido, eu vos certifico, minha querida amigo, que em 8 meses que tenho deixado Paris, não se tem passado um só dia sem felicitar-me
do partido que tenho tomado. Então, aqui pode-se traduzir palavra por palavra em francês. É evidentemente o que fizeram os tradutores, os maus tradutores, traduzir cada palavra em português, ficam mais perto possível ao original francês. Uma caricatura no prólogo de Hartzenbusch, no dicionário de Baralt, reconhece-se facilmente, é uma parodia, uma caricatura deste uso do início do livro do Dom Quixote de Cervantes. Portanto, a conclusão: o inventário de formas e construções classificadas como galicismos em português e espanhol difere do que se encontra hoje nos dicionários de galicismos, que sempre existem. As formas típicas, os galicismos sincrônicos, segundo Poitiers, são raras, sobretudo em São Luís. Estas formas que designei como internacionalismos que se encontram não só em português ou em francês, em espanhol, mas também em outras línguas europeias. Muitas formas mostram uma adaptação completa ao português ou, respectivamente, espanhol, ou uma remodelação com base nas raízes comuns latinas. Há um número considerável de internacionalismos. Os empréstimos semânticos têm um papel muito mais importante do que hoje, onde já não se notam. A influência do francês sobre o espanhol e o português tem um caráter especial e não pode comparar-se facilmente com a situação em outros países como a Alemanha ou a Rússia. O parentesco etimológico, o passado comum latim, do que sempre se tinha consciência, criou circunstâncias completamente diferentes nos países românicos. Os galicismos, que chamo típicos, são quase os únicos que são ainda reconhecíveis facilmente. O gênero abajur, o corset. Mas provavelmente o número de galicismos clandestinos, lexicais, fraseológicos, na formação de palavras e talvez na sintaxe, deve ser muito mais elevado do que o que se sabe hoje em dia. Muito obrigada. E agradeço à senhora professora Bárbara Scheffer-Price a sua comunicação, e temos agora um espaço aberto para questões que queiram colocar. Estão os textos disponíveis para questões, sugestões, o que quiserem. A palavra é vossa. Não há questões? Então agradeço a vossa presença. Muito obrigado a todos, aos senhores conferencistas e a todos vocês pela vossa presença. Obrigado.